Este, Antes que nada quisiera iniciar con una oración, que es, Señor, te doy gracias, Padre, por este día y por la oportunidad que me das de compartir tu palabra. Espíritu Santo, oro para que seas tú hablando a través de mí, seas tú abriendo nuestros oídos espirituales, ayudándonos a comprender este mensaje, Señor. Asimismo, Padre, te doy gracias porque has decidido revelarte a nosotros a través de tu palabra. Y oro, Señor, para que podamos abrazar cada uno de estos versículos que vamos a ver en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, yo creo que todos sabemos que en la actualidad la verdad se considera relativa, entonces ni tú tienes tu verdad, ni yo tengo mi verdad, cada quien tiene su verdad. Y yo creo que la palabra correcta debería de ser opinión. Yo tengo mi opinión sobre las cosas, tú tienes tu opinión. Sin embargo, esta sociedad ha cambiado esa palabra opinión por verdad. Pero al mismo tiempo esto es contradictorio, ya que al decir que la verdad es relativa, incluso esa verdad es relativa. No sé si me explico. No hay como una base, un fundamento o un sustento. Sin embargo, al tener esta creencia, pues las personas pueden creer que ellos pueden formular sus bases, sus valores, sus principios y vivir conforme a ello. Por lo tanto, podemos ver ahorita tanta confusión, tanta cosa, tanta violencia, tanta desesperación, tanta hambre por acabarse el mundo y saciar sus corazones cuando realmente su verdad no los está llevando a ningún lado. Asimismo, esto de que cada quien tenga su verdad provoca que de cierta manera cada quien cree a su propio Dios. Y yo creo que de todo esto es lo que realmente más me duele, porque más allá de si es tu verdad o es mi verdad, cada persona ha encapsulado a Dios a su conveniencia, a lo que ellos piensan, a lo que ellos quieren, a lo que se les acomoda a su placer. Entonces realmente crean un Dios a su servicio y no tanto que ellos sirvan a un Dios. O simplemente ellos se vuelven el Dios o el centro o a lo que gira alrededor. O ellos se vuelven el centro y todo lo demás gira alrededor de ellos. Entonces, nosotros como cristianos no podemos ser indiferentes a esta realidad, porque ahí está. Yo estoy segura que tú, como yo, conocemos mínimo a una persona, y se me hace poco, que esté con esta mentalidad. Sin embargo, nuestra postura como cristianos no solo es pues negar sus opiniones o sus corrientes de qué es Dios, sino que nosotros también tengamos la convicción de que creemos en el único Dios verdadero, el cual se ha revelado a sí mismo a través de la palabra, el cual no es o no se acomoda a nuestros gustos, nuestras necesidades, nuestra conveniencia, sino que Él es como Él se ha revelado. Entonces, quisiera que me acompañaran, por lo tanto, al libro de Apocalipsis. Si les soy nada más para platicarles un ratito, yo antes de ser cristiana dije, voy a empezar a leer la Biblia. Y dije, voy a empezar a leer Apocalipsis porque pues es el fin del mundo. Y pues como que va a estar bien chido. Obviamente, como ya se imaginarán, no entendí nada de lo que estaba leyendo, o sea, no tenía ni la menor idea de qué era lo que estaba pasando. Y ahora que volteo atrás digo, ay, Carla, estabas bien, bien mal, ¿no? O sea, ¿cómo ibas a leer Apocalipsis si ni siquiera habías leído ni tantito, ni siquiera habías comprendido el mensaje del Evangelio? Por eso, ahorita les quiero llevar a Apocalipsis porque pues sí, este Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Este fue escrito por el apóstol Juan alrededor del año 90 y 96 después de Cristo, desde la isla de Patmos, lugar al que él había sido desterrado o exiliado debido a la proclamación o el, pues estar predicando de la palabra de Dios.
Esto porque en este tiempo, en estos años, había una fuerte, fuerte persecución en contra de la iglesia, en contra de los cristianos, en contra de aquellos que profesaban el evangelio, ya que el emperador de ese tiempo, llamado Domiciano, había decretado, declarado que él debía de ser considerado o adorado como un dios. Obviamente esto para los cristianos de ese tiempo fue un shock, como que esa no es la verdad. Entonces aquellos cristianos que se permanecían fieles y firmes ante esto, unos eran martirizados, incluso el apóstol Juan, no está en la Biblia tal cual, pero registros históricos se dice que lo metieron a una olla de aceite hirviendo y no se quemó. Entonces, o sea, yo siento que ellos vieron la manera en que Dios estaba actuando y cubriéndolo, o sea, de manera sobrenatural, que decidieron mejor exiliarlo a una isla y dejarlo ahí que se muriera de viejo. Entonces, fue en esta isla de Patmos donde Juan recibe la revelación de Jesucristo y es lo que conocemos ahora como el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, el nombre Apocalipsis significa literalmente revelación o quitar el velo. Entonces, como les decía, en ese tiempo había una gran persecución a los cristianos, así, pero muy, 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 muy fuerte. Entonces, este libro donde Jesucristo se revela a Juan era como con el propósito de quitar ese velo que existía en las personas. Entonces, por lo tanto, el tema principal del libro de Apocalipsis es la revelación completa y perfecta y gloriosa de la persona de Jesucristo. Este, como estaba checando los comentarios de MacArthur, y él menciona que si bien la Biblia pues si durante toda la Biblia se habla de Jesús de alguna u otra manera, con tipologías, imágenes, o se habla de Dios, o incluso en los evangelios podemos ver cómo Jesús es mostrado en su primera venida. Sin embargo, el libro de Apocalipsis nos presenta, ¿cómo decirlo? O sea, Jesús, o sea, no solo en su humanidad, como veíamos en los evangelios, sino Jesús glorificado, Jesús en toda su gloria, majestad y poder en su segunda venida. Entonces, ya teniendo esto como en contexto, quisiera llevarlos a Apocalipsis 1:8, en donde dice esto. Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo cuando estaba leyendo, de hecho leí esto hoy en la mañana y yo dije, wow, no manches, como que tú lo lees y dices, pues está sencillo, ¿no? Como que, pues sí, el que es, el que fue, el que era, el alfa y el omega, principio y fin. Pero en esa tarde, mientras escudriñaba y escudriñaba cada vez más que era, yo dije, ¿en qué me metí? Esto es algo demasiado complejo. O sea, aquí Jesús se está revelando como algo que nuestra mente natural es imposible que comprenda. Entonces, quisiera concentrarme primero en la parte en donde dice el Señor. Entonces, estas palabras podemos ver que no las está diciendo cualquier persona, sino que es Jesús mismo quien se ha revelado a Juan y cómo se presenta él mismo como Señor. No sé si pueden dimensionar lo que es esto. Imagínense Juan en una isla desierta en medio de la nada y que Jesús se revele a sí mismo, no como en carne, como ya lo había conocido, porque Juan había caminado con Jesús. No sé si me explico. Juan había visto cómo Jesús había sido crucificado, cómo había resucitado. O sea, Juan había caminado con Jesús, incluso él se llama a sí mismo como el discípulo amado. Pero esta visión, esta revelación que Juan tiene de Jesús, es de Jesús glorificado, es de Jesús, ay, no sé ni cómo decirlo, o sea, porque no hay palabras como que puedan describir lo que él vio. Este, entonces cuando dice,
esto lo dice el Señor. Estas palabras no las está diciendo cualquier persona, sino que es Jesús mismo. Asimismo, la palabra que se traduce como Señor viene del griego, que es kurios, y kurios significa el supremo en autoridad. Entonces, este título únicamente se daba a Dios mismo. Entonces, no me malentiendan, nosotros ahora como cristianos sabemos que Jesús es Dios, pero en ese tiempo había muchas corrientes que negaban la deidad de Jesús. Entonces, cuando Jesús se revela a sí mismo a Juan como el Señor, está diciendo, ¿sabes qué? Yo soy Dios, yo soy aquel que tiene autoridad suprema. Entonces, en estas pocas palabras podemos ver la autoridad y la supremacía de Cristo. Entonces, como decía anteriormente, estas palabras no son dichas por cualquier persona, sino por aquel que es único, o sea, el único supremo en autoridad. Ahora, ya regresando otra vez a Apocalipsis 1:8 que dice, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Pero bueno, ahorita me quiero concentrar solo en la parte de yo soy. Así que cuando estaba viendo esto, me estaba recordando que en el Evangelio de Juan, Jesús se presenta a sí mismo como el yo soy en siete ocasiones diferentes. Primeramente, lo podemos ver en Juan 6:35, en donde dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí ay, nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Aquí Jesús está mostrando como ese maná en medio del desierto. Jesús mismo, es nuestro alimento espiritual mientras estamos en esta tierra, porque si bien este tiempo que estamos de aquí a la vida eterna es incierto, es una travesía, va a haber luchas, va a haber muchas cosas, Jesús mismo se está presentando, ¿sabes qué? Yo soy aquel que te va a sostener en este tiempo que tú estás aquí, tú no estás solo, yo estoy contigo. Y no solo eso, sino que Jesús sabía ese vacío o esa necesidad en el corazón de los hombres. Por lo tanto, decía, ¿sabes qué? Si tú comes de mí, no tendrás hambre jamás. Y si bien cuando conocemos a Jesús, o sea, nos damos cuenta que nada terrenal podía saciar esa hambre más que Jesús. Sin embargo, una vez que conocemos a Jesús, Él produce como una insatisfacción santa. Constantemente vamos a querer estar buscando conocer más de Él, y va a ser como un hambre por Él, pero no un hambre que no te sacia, sino un hambre que una vez que comes de Él te sientes pleno y te sientes completo. Y asimismo, Él nos da esa seguridad de una eterna salvación, cosa que nada más, nadie más lo puede ofrecer. Bueno, ese es el primer yo soy que vemos en Juan. El segundo yo soy lo encontramos en Juan 8:12, donde dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí podemos ver cómo Jesús nos muestra nuestra realidad espiritual sin Él. El hombre sin Dios, sin Jesús, está en tinieblas, pero no solo está en tinieblas, sino que está ciego. Entonces, si de por sí en las tinieblas no puedes ver, un ciego en tinieblas menos puede ver. Entonces, aquí podemos ver cómo dice Jesús, yo soy la luz del mundo. El mundo sin Jesús está en tinieblas, está en oscuridad. Por eso es que podemos ver, como decía al inicio, tantas corrientes que están saliendo día tras día, tras día, tras día, profesando cada quien tener su verdad, y ellos creen que están en la luz, pero realmente cada vez están entrando más en las tinieblas, porque sabemos que Jesús es aquella luz que puede alumbrar nuestro entendimiento y ayudarnos a ver las cosas espirituales. Por lo tanto, cuando nosotros lo seguimos, alumbra nuestros ojos, nos quita esa ceguera espiritual y nos ayuda a comprender la realidad espiritual que existe. Porque a pesar de que no lo vemos con los ojos carnales,
la realidad es que lo espiritual es todavía más verdadero que lo que nosotros vemos, porque todo esto que vemos va a pasar, pero Dios, que es espíritu, permanecerá para siempre. Entonces es por eso que Jesús, siendo la luz de este mundo, es el único que puede dar las respuestas más profundas que nos podemos hacer en nuestro corazón humano y perdido, porque no es hasta que Jesús nos encuentra con su luz que podemos encontrar la respuesta a todas las necesidades que nosotros tenemos. La tercera mención de Jesús como yo soy la podemos ver en Juan 10:9, en donde dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Aquí Jesús nos muestra que Él es la única entrada, la única puerta para llegar a Dios, al Padre. Asimismo, me llama la atención que dice el que será, o sea, será salvo el que entrara y puede salir. O sea, Jesús cuando abre la puerta nos da la libre elección de permanecer adentro en Él o tomar la decisión de salir. Él no nos está obligando y no nos está atando y nos está teniendo ahí a la fuerza, sino que Él si dice, ¿sabes qué? Yo te invito a entrar por esta puerta que es la puerta por la cual vas a encontrar salvación. Pero si tú quieres salir, bueno, o sea, si tú quieres salir, no te voy a detener. Y eso nos muestra también parte del corazón de Dios, que Él nos ama tanto que incluso nos da la decisión para, o sea, nos da la capacidad de decidir si queremos entrar por la puerta que es Cristo o una vez adentro salir. Sin embargo, sabemos que el deseo del corazón de Dios, de Jesús, es que podamos permanecer en Él. Ahora sí, la siguiente ilustración la podemos ver en Juan 10:11, en donde dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da la vida por las ovejas. Nosotros, digo, yo no soy pastora, o sea, pastora de estar pastando las ovejas, así literal, pero podemos saber que las ovejas son animales, perdón, así coloquialmente hablando, o sea, son animales tontos porque no saben qué les conviene, que no van una corriendo, todas la van siguiendo. Son animales muy vulnerables y muy indefensos. Por lo tanto, sabemos que es imposible que las ovejas en sí tengan cuidado de sí mismas, ya que son muy vulnerables a cualquier ataque. Sin embargo, Jesús, como buen pastor y reconociendo nuestra condición como ovejas, no le importó arriesgar, o sea, no, ¿cómo decirlo? Él dio su vida para poder rescatarnos a nosotras, ovejas descarriadas. Él, como nuestro buen pastor, no solo nos cuidó, sino que se entregó para que nosotros pudiéramos tener ese, pues sí, o sea, poder tener acceso a la vida eterna a través de su sacrificio, sin importar nuestra desobediencia. Asimismo, en Juan 11:25 al 26, podemos ver que Jesús declara que Él es la resurrección y la vida, y aquel que creyere en Él, aunque esté muerto, vivirá y no morirá eternamente. Y esto se me hace algo de lo más poderoso, ya que podemos ver que trasciende el poder de la muerte. O sea, nosotros podemos estar muy familiarizados con que, sí, vamos a resucitar. Sin embargo, en ese tiempo cuando Jesús lo dijo, nadie había conocido este poder de la resurrección. Entonces, nuestra certeza de esta palabra que Jesús nos ha dado es que Él ya venció a la muerte, Él ya resucitó. Y asimismo, el Espíritu, el poder que moró en Jesús para resucitar, lo que es el Espíritu Santo, ahora mora en nosotros. Entonces, por eso es que tenemos esa certeza. Ahora, la penúltima mención del yo soy de Jesús lo podemos encontrar en Juan 14:6, en donde dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, en resumen, sin darle tantas vueltas a esto, no hay otro camino para acceder al Padre si no es Jesús, ya que Jesús es el remedio que Dios usó para poder solucionar el problema del pecado del hombre. Y finalmente, la última mención del yo soy la podemos ver en Juan 15:5, en donde dice,
Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, una vez que somos salvos, es importante permanecer en Jesús para así llevar fruto. Si bien nuestra salvación no es por obras, nuestra fe en Jesús sí produce obras. Entonces, el fruto es una verdad exterior que va a reflejar el cambio que ella ha producido en nuestro interior. Ahora, hablando del alfa, el omega, el principio y el fin que vemos igual aquí en Apocalipsis 1:8. Acabamos de ver de las 7 maneras que Jesús se ha revelado a nosotros en los evangelios. Sin embargo, ahora podemos ver que dice: yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Yo me acuerdo cuando estaba chiquita que tenía una duda que nadie me podía resolver. Yo decía: ¿quién creó a Dios? Siempre tenía esa pregunta y se la hacía a un maestro y no me sabía responder, se la hacía a otro, a un catequista, o sea, nadie me sabía responder. Pero ahora podemos ver en esto que Dios declara que Él es el inicio de todas las cosas y que nada existía antes que Él. Esto ciertamente puede sonar muy lógico para nosotros, porque pues nosotros como seres creados buscamos un inicio a las cosas. Sin embargo, lo que hace diferente a nuestro creador es que Él no fue creado, sino que Él siempre ha existido. Este, Me gusta mucho lo que dice Job, capítulo 38, versículo 4, a partir del versículo 4, donde dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella su cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando yo puse por nubes vestidura suya y por su faja oscuridad. Y seguimos leyendo, pero aquí Dios está cuestionando a Job de que: ¿tú dónde estabas cuando todo esto comenzó? ¿Tú dónde estabas? Y yo fui quien creó cada cosa a la perfección. Entonces, como, pues sí, estos versículos nos ayudan a ubicarnos quiénes somos nosotros y quién es Dios. Él es el inicio de todas las cosas, pero no solo eso, sino que también Él es el fin de todo ello. Asimismo, al decir que Él es el alfa y el omega, se subraya que Dios es omnisciente. Alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última. Y asimismo sabemos que todo el conocimiento que el hombre puede llegar a tener se encuentra atrapado en una mezcla de todas las letras del alfabeto. Por lo tanto, aquí nos muestra que Dios, Él está afirmando, al decir que Él es el alfa y el omega, Él está afirmando que Él lo sabe todo. Por lo tanto, no solo conoce el origen de las cosas, sino que también sabe con precisión cuál es el fin de todo aquello que Él creó en un inicio. Entonces, por lo tanto, Él conoce la certeza de la promesa que ha hecho. Ahora, si vemos la parte que dice en este versículo de Apocalipsis 1:8, el que es, el que era y el que ha de venir. Esto me emociona mucho porque también en Hebreos 13:8 podemos ver que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces podemos tener la promesa la certeza de la promesa de su segunda venida. Entonces podemos ver que también Dios trasciende todo lo que viene a ser, todo lo que tiene que ver con espacio y tiempo, y no, Él no desconoce nada que pueda atravesarse en estas mediciones humanas. Por lo tanto, no hay situación que pueda suceder que pueda impedir la segunda venida de Jesús o su regreso, ya que Él tiene el conocimiento de todo, 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 todo. Asimismo, muchas veces nuestra mente natural puede decir de que chin, ya se tardó la venida del Señor, pero en 2 de Pedro 3:9 podemos ver que dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos le entienden por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Por lo tanto, podemos ver que el designio del corazón de Dios es que todos conozcan el Evangelio. Él no quiere que nadie perezca, Él no quiere que nadie pase el juicio en el fuego eterno.
Por eso Él es paciente con nosotros y nosotros como sus hijos tenemos esa encomienda de ir a llevar este mensaje de salvación a las personas que todavía no han escuchado de Él. Entonces, porque este mensaje que ha cambiado nuestra vida, sabemos que es la respuesta que tantos han estado buscando durante tanto tiempo en los lugares equivocados. Es por eso que nosotros debe de haber esa carga de ir a los perdidos y mostrarles el mensaje del evangelio, que es la solución a todos sus problemas. Así. Este, Asimismo, podemos tener la certeza de que Dios cumplirá su palabra, ya que en Hebreos 1, del 1 al 3 dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él, Jesús, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Aquí podemos ver que todo lo que existe, visible e invisible, está sustentado por la palabra, por el poder de la palabra de Dios. De manera que si Él quebrara alguna de sus promesas, todo lo que conocemos se desvanecería, dejaría de existir. O sea, aquella fuerza que mantiene unida a cada núcleo de los átomos de todo eso, esa fuerza que ni siquiera los científicos saben qué es la palabra de Dios. La palabra de Dios sustenta todas las cosas. Entonces, cada segundo que pasa es una prueba de que Dios es fiel a su palabra y que Él cumplirá cada palabra que está escrita y que Él lo seguirá haciendo hasta el fin de los tiempos. Entonces tenemos esa certeza de que Jesús va a volver, quizá no en el tiempo que nosotros queremos, sino en el tiempo que Dios ya tiene predestinado. Finalmente, regresando a Apocalipsis 1:8 dice, Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Cuando hablamos de Todopoderoso, tal como su nombre lo indica, afirma su omnipotencia. Entonces, nadie, ni nada, ni nadie puede impedir que Dios lleve a cabo su plan. En otras palabras, nada puede impedir que Jesús venga a la tierra por segunda vez en toda su gloria y majestad. Y también ya para finalizar, me gustaría leer lo que menciona MacArthur con su comentario bíblico sobre esto, que dice, Jesús vino la primera vez en humillación, Él volverá en exaltación. Vino la primera vez para que lo mataran, volverá para matar a sus enemigos. Vino la primera vez para servir, volverá para que le sirvan. Vino la primera vez como el siervo sufriente, volverá como el rey vencedor. El llamado que el libro de Apocalipsis hace a toda persona es que esté preparada para su venida. Por lo tanto, ya para concluir, nada de esto que dije servirá si no se vuelve un ancla y un estandarte en tu corazón. A lo largo de nuestro caminar cristiano nos vamos a enfrentar a personas que no quieren conocer a Dios. Esa es la realidad de este mundo, porque nadie está buscando a Dios. Y mucho menos van a querer conocer a Dios de la forma en que Él se ha revelado a través de su palabra. Pero nosotros debemos de tener la convicción de que servimos, adoramos, glorificamos y amamos al único Dios verdadero. Por eso es necesario que tengamos la certeza de que, o sea, que hagamos como un examen en nuestro ser y tengamos la certeza de que no hemos hecho un Dios a nuestra medida, incluso dentro del cristianismo, sino que creemos y hemos abrazado la verdad revelada de Dios mismo en su palabra. Por lo tanto, Él debe ser primeramente el Señor de nuestra vida, ya que Él tiene autoridad sobre nosotros. Él es el gran yo soy, el único capaz de saciar las necesidades del corazón del ser humano y solucionar los problemas que tiene con Dios, o sea, en cuanto a la reconciliación con Dios. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin, el que tiene el conocimiento de todas las cosas pasadas y por venir. Él es el mismo ayer, hoy
y siempre, aquel que regresará en poder, gloria y majestad, y finalmente Él es el Todopoderoso, por lo tanto no tiene ningún impedimento para hacer cumplir cada palabra que está escrita. Por lo tanto, los quiero animar a que nosotros como cristianos crezca un ardor y fuego por conocer más de Dios y afianzarnos en Él, no siendo movidos por las corrientes de este mundo, siendo hombres indecisos, como de doble ánimo, como dice Santiago, sino que podamos permanecer firmes, como viendo al invisible, a Jesús, a Dios, al único Dios eterno, fiel y verdadero. Amén.